Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios, sí Señor, venimos delante de ti esta tarde como congregación a darte muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por ser el Dios que tú eres, Señor, que antes de la fundación del mundo tenía un plan maravilloso en tu Hijo Jesucristo, de que el Hijo tomara carne y viniera a rescatarnos a todos los seres humanos, viniera a morir por nosotros y a darnos la nueva vida que tenemos en ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a no olvidarnos de esa nueva identidad que tú nos has dado, de saber que tú nos has hecho tus hijos e hijas y que nos has hecho herederos y coherederos con tu Hijo Jesucristo. Es algo maravilloso saber que tú nos has dado ese nuevo estatus, Señor. Te damos las gracias por la creación que tú hiciste, Señor, y que está guardando también la redención que tu Hijo Jesucristo ganó para ella. Mientras tanto, te pedimos, Padre, que nos ayude a apreciarla y a guardarla, y que nos ayude, Señor, cada día a apreciar todo lo que tú has hecho por nosotros, pidiéndote por todos los hermanos alrededor de la tierra, todos aquellos que confían en ti, que tienen en ti su esperanza, que tú bendigas sus vidas conjuntamente con las nuestras, y que nos ayudes, Señor, a honrarte y alabarte con nuestras vidas cada día. Te pedimos especialmente por nuestros hermanos dispersos aquí en la Comunión Internacional de la Gracia, en España, que tú les bendigas y que los ayudes a sentirse parte de esta pequeña parte de tu cuerpo. Sabemos, Padre, que no es fácil estar disperso y no poder congregarse, pero te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú los inspires y los motives y los alientes y les des, Señor, todo aquello que necesitan. Dándote gracias, Padre, pidiéndote que nos ayude a alabarte como solo tú te mereces, por medio de tu Espíritu, que nos gocemos contigo y que sintamos la comunión que tenemos contigo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Dándote gracias por todo y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 1, versos 68 al 70, como introducción a la alabanza de esta tarde. Dice, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Es el padre de Juan el Bautista, Zacarías, bendijo a Dios después de haber visto cómo saltó en su vientre el hijo de Elizabeth, su esposa. Cuando fue a visitarlo María, Elizabeth, que estaba de 6 meses embarazada, saltó en su vientre. Y después de que se cumpliese lo que le había anunciado el ángel Gabriel, que tendría un hijo y le pondría por nombre Juan. Y allí estaba circuncidándolo y dando gracias a Dios. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que bendecir a Dios por Jesucristo, que sabemos que vino como aquel niño indefenso hace más de 2000 años, que nació a María a través del Espíritu Santo, para ser ese poderoso Salvador que vino a redimir al mundo? Y eso es lo que estamos enfocándonos en estas fechas, en ese maravilloso milagro de la encarnación, el Hijo de Dios que tomó carne, se desvistió y tomó carne en esa forma tan maravillosa. Así que vamos a alabar a Dios con nuestros cánticos y con nuestra alabanza en esta tarde, pensando que tenemos un poderoso Salvador, que no solamente es el Salvador de Israel, sino de todo el mundo, de todos los seres humanos a lo largo de la historia. Y vamos a hacerlo con todo nuestro ser, con gozo y alegría. Gracias, Hijo, por llevarnos en alabanza a Dios en esta tarde. Como estamos próximos a tener en la calle la próxima revista, todavía tengo que enviarla a la imprenta, pero estamos en ello. Vamos a pedir que Dios vaya preparando la receptividad espiritual de todos aquellos suscriptores que van a estar recibiendo ese ejemplar de Verdad y Vida en pocos días. También he pedido un calendario para dároslo a todos. Es un calendario que ya hemos dado otros años. Es de una misión suiza, pero tiene una representación aquí en Mejorada del Campo y lo venden así en paquetes grandes a buen precio. Entonces vamos a enviárselo también a todos los
colaboradores que han enviado alguna colaboración durante el año pasado, que son lectores de la revista, y por supuesto a todos los hermanos. Amoroso Dios y Señor, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias, Padre, por permitirnos ser embajadores de tu reino, Señor. A través de tu Hijo Jesucristo tú nos has dado ese llamado de llevar la buena noticia de que tú te has reconciliado con el mundo entero. Y Verdad y Vida es un instrumento que tú estás usando, Señor, y que nosotros te lo agradecemos y nos alegramos de participar en ese ministerio, en el ministerio que tenemos con nuestra revista Verdad y Vida, que es enviada a cientos de lectores, leída por más de 1.300 lectores. Señor, te queremos pedir que tú, por medio de tu Espíritu, riegues ricamente esos corazones, los corazones de todos los suscriptores, de todos aquellos que van a leer ese ejemplar que va a llegarles dentro de pocos días, Señor, a sus hogares, que tú los bendigas y que bendigas, Señor, ese ejemplar, cada artículo en el mismo, Señor, para que ellos beban de tu palabra y de la realidad de tu Hijo Jesucristo y vengan a tener una relación personal con Él a través de tu Espíritu. Señor, te pedimos que tú conmuevas el corazón de cada uno de ellos y que los ayude a entrar en contacto personal contigo, porque ese es el propósito por el cual imprimimos la revista y hacemos todo lo que hacemos, Señor, para ser vehículos de tu amor, para que otros sean bendecidos al conocer que tú eres y que tú eres galardonador de todos los que te buscan. Así que te damos las gracias, Señor, por permitirnos participar en el ministerio que tenemos por medio de Verdad y Vida, y te pedimos, Señor, que tú bendigas ese ejemplar y que nos ayudes el año próximo también a seguir imprimiéndola conforme a tu gracia y misericordia. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos dolemos por tantos niños e inocentes que sufren en las zonas de guerra en el mundo. Y vamos a pedir por la protección y la ayuda de Dios para cada uno de ellos. Porque los niños muchísimas veces, la inmensa mayoría de las veces, ellos no saben por qué está pasando lo que está pasando siquiera. Los adultos al menos saben por qué está pasando, pero ellos no lo saben y sufren de una manera indecible, porque ellos, los más pequeños, les queda cualquier tragedia marcada en sus mentes ya para toda su vida. Y cada vez que veo las imágenes de Alepo y de otras ciudades ahí en Siria o de otras partes en Irak con los niños corriendo despavoridos, llenos de temor, es algo que se nos tiene que deshacer el corazón. Así que vamos a ponerlo en las manos de Dios. Señor y Padre, tú que eres el príncipe de la paz, por medio de tu Hijo Jesucristo, te queremos pedir, Padre, que tú intervengas, Señor, en las mentes y los corazones de tantos niños que sufren el azote de la guerra en tantos lugares del mundo, Señor. No hace mucho, hace pocos días, hemos enviado a decisión esas cajas llenas de regalos para niños en diferentes partes del mundo, Señor, y te queremos pedir también que eso sea un instrumento para que ellos se sientan reconfortados y se sientan reconocidos y se sientan apreciados, que sientan tu amor, Señor, en medio de ese dolor y ese desamparo, Señor, que tu mano, que es tan cálida y tan reconfortante, los aliente y los motive y los llene de ánimo, Señor. Y te pedimos tu protección para cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por los gobernantes de esta tierra, que tú intervengas en sus mentes y corazones, Señor, para que haya paz y seguridad en este mundo. Sabemos que la plenitud de tu reino es lo que va a traer eso en su plenitud, así que te pedimos que venga cuanto antes, Señor, para que haya esa paz y esa bendición para todos los que tú has creado. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esto es Pepito, un alumno que contesta acerca de una pregunta sobre el muro de Berlín. A ver, Pepito, ¿qué nos demuestra la caída del muro de Berlín? Porque los albañiles alemanes no son tan buenos como lo pensábamos. Claro. En la entrega de notas, antes de Navidad, el profesor recrimina al alumno. ¿No te da vergüenza, Pablito? No sabes nada de nada. A tu edad yo era el primero de la clase. Entonces se quedó pensando Pablito y dice, tendría mejores maestros que yo. Así que no era un alumno que se callaba, ¿eh? El especialista en garganta y el músico.
va al consultorio, un enfermo, al especialista de garganta, otorrinolaringólogo, que creo que se llama, y llega un hombre que se queja de violentos dolores en la garganta. ¿Cuál es su profesión?, le pregunta al médico. Músico. ¡Claro! El uso de los instrumentos musicales provoca a la larga asma, laringitis o cualquier otra dolencia en las vías respiratorias. Dígame, ¿qué instrumento toca usted? La guitarra, doctor. También lo dejó planchado. Hoy vamos a estar siguiendo con lo que estamos tratando como preparación para la festividad de la Encarnación, en la celebración de la Encarnación del Hijo de Dios. Y el mensaje de hoy tiene como título El gozo de Elizabeth y María por el Salvador. El gozo de Elizabeth y María por el Salvador. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 1, verso 39 al 42, y luego versículo 44, y nuestra hermana Ana Elsa nos va a estar leyendo esa escritura para todos nosotros. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. Y a ti también. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y versículos 39 al 42 y 44, y dice lo siguiente. A los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Muchísimas gracias, Ana. En esta sociedad actual, donde se prima el individuo, el bienestar, la libertad de este como algo casi irrenunciable, el deseo profundo de la maternidad parece que no es ya aquella fuerza y necesidad arrolladora que ha sido a lo largo de los siglos, hasta hace quizá una generación. Si la mujer tenía impreso en su mente, en su ser, el ser madre, el deseo de ser madre. No sé cuántos de vosotros estáis familiarizados con la obra de Federico García Lorca, Yerma, la tragedia escrita por Federico García Lorca. Como ya creo que os he dicho en otras ocasiones, tuve la oportunidad de dirigir a un grupo de teatro de jóvenes, de teatro de aficionados, entre unos 15 y 20 jóvenes, desde adolescentes hasta 30 años. Algunos eran mayores que yo. Durante varios años hice eso. Y entre otras obras representamos Yerma. Yerma, por si no lo sabéis, era una mujer que llevaba casada ya varios años, a la que se le consumían las entrañas viendo que no concebía ese hijo que tanto ansiaba. Algunas personas le aconsejaban que en la fiesta del pueblo, en la que algunas mujeres que deseaban tener hijos le pedían a la imagen que veneraban que ella hiciera lo mismo. Y le explicaban que después de hacer las súplicas, la mujer que deseaba concebir se iba detrás de la ermita, al bosque, donde con la ayuda de algún hombre fuerte se producía el supuesto milagro. Eso es lo que la obra narra. Una vieja le ofrece a ella que vaya con su hijo, que está esperándola, detrás de la ermita, y deje a su marido, y que se vayan de pueblo y se muden de pueblo. Pero Yerma era fiel a su marido. Juan se llamaba. Y no quiso de ninguna forma ni pensar siquiera serle infiel, a pesar de su carácter, que se iba agriando en él, y los celos que no la dejaban vivir. La amargura de no concebir crecía en ella tanto como el reproche hacia Juan, hacia su marido. Y al final acaba ahogándolo, matando su esperanza de tener un hijo. Y esas son la frase final que hay en la obra: he matado a mi hijo, a mi propio hijo, porque se había vuelto loca ya también. Y tenía ya la esperanza, también había muerto, de tener a su propio hijo en el esposo. Por lo tanto, es una tragedia tremenda. Brígida y yo todavía nos acordamos del deseo que teníamos de tener
a nuestro segundo hijo, Samuel, y se quedaba encinta, pero el embarazo no prosperaba, sino solo unas semanas. Cuando Dios nos concedió a Samuel fue una gran alegría para nosotros, y lo sigue siendo, igual que Pedro, por supuesto. Me imagino que la mayoría de los que estáis casados y tenéis hijos tendréis recuerdos de la expectativa de la llegada de ellos, cuando estaba esperando que llegaran, especialmente del primero, porque era algo nuevo, que nos teníamos que enfrentar a esa realidad. Y es posible que algunos de los que escuchéis esta grabación estéis anticipando ese tiempo maravilloso de la llegada de una nueva vida. Así que para muchos de nosotros es fácil identificarse con el gozo con estas dos mujeres en estado de buena esperanza en la narración del Evangelio de Lucas, llamada la visitación, porque María va a visitar a Elizabeth y ambas están embarazadas. Elizabeth tiene ya 6 meses de embarazo, cuando María, la Virgen, se queda embarazada por la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver lo que podemos aprender de las palabras que ambas mujeres, Elizabeth o Isabel, como sería en español más correcto, y María, dijeron inspiradas por el Espíritu Santo. Deseo reconocer la ayuda de un escrito de nuestro pastor presidente Joseph Tkach para la preparación de este mensaje. Como se nos ha leído en Lucas 1, versos 39, 42 y 44, a los pocos días de que el ángel Gabriel le anunciara a María que concibiría del Espíritu Santo, María emprendió el viaje hacia un pueblo en la parte montañosa de Judea, donde vivía su pariente, su prima, Isabel. Dice la Escritura que se fue deprisa. ¿Te has parado a pensar por qué? La Escritura no nos dice por qué. Quizás para evitar los rumores de los vecinos cuando vieran que estaba embarazada sin haberse casado. Porque parece ser que se casó poco después. La Escritura nos dice que José no la conoció hasta después de que nació Cristo, pero posiblemente se fue por eso. Porque después de que José le habló el ángel diciendo no temas tomar a María por esposa, porque lo que tiene en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y cuando José escuchó eso del ángel, o de la visión que tuvo, inmediatamente aceptó a María y se casaron. Y posiblemente se fueron para no dar que hablar. Porque José era un varón piadoso, dice la Escritura también. Confiaba en Dios. El versículo 56 dice que María se quedó unos 3 meses con su prima. Para entonces quizás la polvareda de los rumores ya se había sentado y José se habría tranquilizado. Como digo, después de haber sido visitado por el ángel, que le anunció que no temiera recibir a María por esposa, ya que lo que bullía en su vientre era fruto del Espíritu Santo. La Escritura dice que al llegar María a la casa de su prima Elizabeth y al saludarla, la criatura saltó en su vientre, en el vientre de Elizabeth. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Bendita quiere decir bendecida, favorecida. Dios le dio favor a María, porque el milagro de que tomara carne en ella el Hijo de Dios era una bendición, sin duda. Dice que toda la generación la llamarían bendita, favorecida, desde entonces. Porque Dios la escogió con ese fin, con ese propósito, algo maravilloso. Y luego dice, pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Es decir, Elizabeth conocía lo que pasaba. Dios le había revelado que María traía en su vientre al Señor Jesucristo. Ella lo sabía. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. En respuesta, María ofreció un cántico conocido como el Magnificat. El Magnificat es ese cántico que recoge esa obra de Händel, el Mesías, también lo canta. En Lucas 1, 46 al 55. Esto fue lo que María respondió. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos destronó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. La frase mi alma glorifica al Señor puede significar alabar, glorificar, celebrar, adorar, engrandecer, exaltar a Dios, magnificar. De ahí es que se llama el Magnificat, porque de ahí viene la palabra de magnificar, porque eso es lo que significa. Las palabras transmiten una experiencia de ser agrandada, levantada, fuera de uno mismo por el poder de otro mundo, el poder de Dios. Esta es la cualidad del gozo y la esperanza que trasciende a las emociones humanas, procede solo de Dios. Sí, Dios la hace sentirse gozosa, engrandecida, y ella al mismo tiempo engrandece a Dios, en el sentido de que lo alaba, lo bendice. El cántico de María, que entrelaza el lenguaje de varios salmos, sigue casi el patrón del cántico de Ana. Recordáis que Ana no podía engendrar hijos, la madre de Samuel, hasta que el Señor la visitó. Vamos a ir ahí a Samuel, 1 Samuel 2, verso 1 al 10, porque es una parte de la Escritura tremendamente inspiradora también, de una persona que esperaba y confiaba en Dios. Ana elevó esta oración, porque estaba deseando tener hijos, tenía ese deseo, porque en aquel tiempo no tener hijos sí que era una desgracia tremenda, porque en aquel tiempo no había tal cosa como seguridad social, no había pensiones, no había nada. Se supone que eran los hijos los que tenían que alimentar a los ancianos cuando no podían, y cuidarlos y todo lo que eso conllevaba. Entonces no tener hijos era una desgracia grande, porque también significaba cortar la herencia de la familia. Por eso es que Dios proveyó que si alguna mujer todavía en edad de concebir se quedaba viuda, se casara con uno de los hermanos del marido muerto. Caso de Ruth. ¿Os acordáis del caso de Ruth? Ese es el caso. Para que engendrara hijos. Y de esa manera pudiera redimir su herencia. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar tu salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejad de hablar con tanto orgullo y altivez. No profiráis palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Y Él es quien juzga las acciones. Y está diciendo esto porque Elí, que era el sacerdote, creía que estaba borracha cuando estaba alabando a Dios, pidiéndole a Dios que le diera el tener hijo. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. ¿Veis cómo es muy parecida a lo que María dijo? Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. María dice que devuelve a los ricos con las manos vacías. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de los príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de los fieles, de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos.
El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Así que mientras el cántico de María se centra en la humildad y la calma, el de Ana lo hace en un sentido de indignación, seguido de triunfo personal. Una característica inusual en ambos cánticos es que se muestra a Dios en términos de lo que ha hecho, así como de lo que Él hará todavía. Esta es la técnica literaria en la que se usa el tiempo pasado del verbo para expresar esperanza para el futuro. Ambos cánticos nos recuerdan lo que Dios ha hecho en el pasado. Es lo que hará en el futuro y aún más. Celebramos y glorificamos a Dios, teniendo en cuenta siempre la involucración de Dios en nuestro pasado y confiando en lo que seguirá haciendo en nuestro futuro. Cuando pedimos a Dios, yo siempre trato de enseñar, tenemos que darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, reconocer lo que Él es, y luego después pedirle, porque si no nos va a pasar igual que decía Winston Churchill, del pueblo inglés: este pueblo nunca ora, siempre pide. Y María y Ana lo primero que hace es engrandecer al Señor, pensar en lo que Dios es y lo que ha hecho. Y en el caso de Ana, después pedirle. Pero primero engrandecer y alabar al Señor. Y en el cántico de María es un engrandecimiento de Dios. Es engrandecer a Dios lo que hace en todo el cántico. Otra característica que merece la pena notar en los cánticos de María y Ana es que presentan la justicia y la misericordia de Dios en términos de lo opuestas, que son las fortunas del orgulloso y del humilde, del poderoso y del sencillo, del rico y del pobre. El Dios de nuestro pasado y del futuro pondrá todo en su sitio, enderezando todo lo que esté torcido y sanando todo lo que está roto y enfermo. Leemos esto en Isaías 40:1-5. Isaías 40:1-5, que luego lo menciona el libro de Hebreos, menciona esta escritura. Isaías 40:1-5, un pasaje cantado a menudo durante la temporada de Adviento en actuaciones del oratorio del Mesías de Händel. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparad en el desierto un camino para el Señor. Las palabras de Juan el Bautista. Preparad en el desierto un camino para el Señor, enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Es decir, tenemos ahí en el libro de Isaías cómo la revelación de Dios en Jesucristo es para todo el mundo y la verá toda la humanidad, dice. Toda la humanidad. Una vez no se explica, cuando el pueblo de Israel leía todas estas escrituras, cómo no entendían que la salvación era para todo el mundo, porque ellos pensaban que era solo para ellos. Y no es así. Ya en el Antiguo Testamento está anunciada muchísimas veces, desde el principio está anunciada, desde el principio. Allí cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿qué le dice? En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, todas sin excepción. Y luego el autor de Pablo, en Gálatas, dice que la simiente se refiere a una sola, siendo esa simiente Jesucristo. En Jesucristo todas las familias de la tierra son benditas. Así que ambas narraciones bíblicas, la de Ana y la de María, con Elizabeth, están llenas de simbolismos y prototipos del pasado. Ambas fueron estériles hasta que en su vejez Dios intervino milagrosamente, en el caso de Ana y en el caso de Elizabeth. Ambas eran personas ya mayores. Sin embargo, Dios milagrosamente intervino, como lo había hecho con Sara, la esposa de Abraham. Esposa de Abraham, recordáis que se rió cuando le anunció el ángel.
que vinieron aquellos tres, entre ellos el ángel del Señor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y Abraham lo invitó, y entonces le hizo la promesa de que nacería un hijo, tendría un heredero, y Sara se rió. Luego después se dio cuenta de que eso no debería haberlo hecho. En el Antiguo Testamento la esterilidad era mucho peor que la incapacidad para engendrar hijos. Era un símbolo del fin del potencial humano, el corte de la vida. Señalaba la importancia de la raza humana frente al pecado y a la muerte. No es de extrañar que Dios usara a una mujer estéril, Elizabeth, para bendecir a su hijo Jesús, quien anunció y llevó a cabo el sorprendente cambio que Isaías y otros profetas proclamaron. Él será la bendición para toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Cuando María la saluda, Elizabeth, que estaba embarazada de 6 meses de Juan, el Bautista, le dijo: te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Ambas, Elizabeth y María, experimentaron gran alegría al recibir y proclamar la segura promesa de Dios con respecto al futuro, porque el futuro que tenían ambas estaba en ellas. Juan el Bautista iba a proclamar aquello que había anunciado los profetas, alguien que iba a preparar el camino del Señor para cuando viniera el Señor. Y en el caso de María, el propio Señor estaba latiendo como ser humano en su vientre. El Mesías, el poderoso de Israel. Ellas sabían que las promesas de Dios siempre vienen con el poder para verlas cumplirse. Los embarazos de estas dos mujeres eran señales hermosas de lo que se les había prometido, estaba a punto de suceder. En la realidad eterna de Dios ya se había llevado a cabo. El cántico de María, el Magnificat, celebra los eventos divinos como si ya hubiesen ocurrido. Ella sabía que Dios es tan fiel como su palabra. ¿Tenemos tú y yo la seguridad y la confianza también que tenían ellas? Espero que sí. El cántico de Ana igual, cuando Ana va y canta al Señor, ella sabe que Dios va a responder. Tenía confianza. María y Elizabeth simbólicamente representan a los pobres, a los oprimidos, a los desvalidos, quienes pueden llenarse de gozo sabiendo que su esperanza está en Dios, quien es fiel para cumplir lo que ha prometido. Los dos embarazos milagrosos son dos ejemplos vivientes de lo que el ángel Gabriel le dijo a María cuando le anunció su embarazo por medio del Espíritu Santo. Y el milagro de su prima Elizabeth fuera de la edad. En Lucas 1:37. Después de decirle María al ángel: ¿cómo es posible si yo no conozco a varón? Dice también: Elizabeth, tu prima, va a dar a luz, fuera de la edad. Y luego, después de anunciarle eso, le dice: porque para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Todo es posible para Dios, todo. Y Jesús proclamó después en Mateo 19:26: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible, todo. En más de una ocasión Jesús dijo, por ejemplo: difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja, que es una pequeña puerta estrecha que había en Jerusalén, que uno entre en el reino. Pero luego después dijo: pero para Dios nada hay imposible. Así que Dios, para Él todo es posible, todo, todo, todo. Así que en su amor todopoderoso, Dios entró en este mundo en carne humana. Todo el que positiva y voluntariamente responde a ese amor, abrazando la nueva vida de Dios, que Dios nos ha dado en Cristo, experimentará gozo indescriptible por toda la eternidad. Aunque ahora por un poco, como en el caso de María, José, Elizabeth, Zacarías, tengamos que aguantar las burlas, las risas, los rumores de los demás. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de los cristianos. Cristo dijo, por medio del apóstol Pablo, y él lo dijo también: en este mundo tendréis aflicción. Cristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero aquí yo he vencido al mundo. Entonces, muchas veces esperamos tener aquí la gloria, la riqueza,
Pero Dios lo que nos dice es que tendremos aflicción. Dios quiere que tengamos lo necesario, por supuesto, pero aflicción también. Es parte de la vida, de esta vida que se va pasando, que se va agotando. Incluso la persona que, por ejemplo, tiene una vida que lo tiene todo, cuando llega a la vejez y empieza a languidecer, yo creo que de una forma u otra tiene aflicción. La aflicción de deshacerse uno de esta vestimenta que se va desgastando, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Es algo que nos cuesta, pero tenemos una gloria venidera reservada en los cielos, que no pasa, que es eterna. Ese niño que nació allí en Belén, hace más de 2000 años, es el que nos ha dado esa seguridad absoluta de que hay un futuro maravilloso para todos los que ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Así que, hermanos y hermanas, os quiero pedir que todos tengamos esa confianza que tuvieron Ana, Elizabeth, María, de pensar que para Dios todo es posible, y que sintamos ese gozo y esa alegría y esa gratitud a Dios, y le magnifiquemos y le engrandezcamos en nuestra vida, en la forma en que vivimos y en la forma en la cual nos comportamos y por la forma en la cual tratamos a todos aquellos que viven a nuestro alrededor. Que Él nos llene de su presencia y nos dé más y más de su amor por medio de su Espíritu, para ser fieles testigos de su amor inquebrantable. Que Dios os bendiga, hermanos, que tengáis buena semana y nos ayude a dar testimonio de su amor. Vamos a alabar a Dios y al final le vamos a pedir a Liberto que nos despida en oración del servicio esta tarde. Vivir
Amado Dios, bendito Dios que está en cielo, alegrámonos en tu presencia, Señor. Gracias te damos porque en tu casa estamos, Señor, para alabar, bendecir. Señor nuestro Dios, que nos bendigas a cada uno de tus hijos que estás aquí en tu casa y donde estés, Señor, que los bendigas, que traiga a tu casa siempre, Señor. Le agradecemos de todo nuestro corazón por tu presencia, Señor, en nuestro medio. Que lo bendice esta semana, que seas bendito donde esté a cada uno de tus hijos. Lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.